Amante de la tranquilidad, bienvenidos a este refuerzo de puerta. En este caso es una puerta arco. Estamos aquí en la ciudad condal, en Barcelona. Una puerta que tiene cerradura principal y arriba hay un bloqueo, lo cual, bueno, se genera una especie de control de acceso. Si se echa la vuelta de este, alguien que tenga la llave de abajo no va a poder abrir. Está muy bien. El problema, bueno, que estas cerraduras, ya se los he contado más de una vez, son obsoletas. No aportan la seguridad que una vivienda hoy por hoy necesita. Entonces la vamos a actualizar. Vamos a poner aquí una cerradura con un cilindro doble embrague. Aquí vamos a poner un cerrojo que también lleva cilindro. Esto lo hemos visto pocas veces. Lleva cilindro. Este va a ir con doble embrague para si algún día se dejan las llaves puestas por dentro. Este no. Este va a ir con embrague simple para generar lo mismo que hay aquí. Un control de acceso que cuando la persona eche la vuelta por aquí y deje la llave puesta, si alguien, a propósito, tiene llaves, no va a poder entrar. Empezamos con la adaptación. Damos seguridad a esta puerta y también comodidad. Así que nada, al lío. Empezamos. Bueno, vamos a quitar todos los accesorios anteriores, como es la manilla por el interior, el escudo por fuera. Prácticamente solamente vamos a dejar la puerta de madera. Te lo estarás preguntando, sí, hacemos estos trabajos también en tu domicilio, así que en la descripción del video, en el comentario fijado, en los datos del canal de YouTube, está nuestro teléfono, nuestro correo, nos puedes escribir que seguramente iré yo personalmente a atender. Esta es la que he quitado, esta es la de arco, esta es la que voy a poner. Si ustedes pueden observar, bueno, esta es de 3 cajas, pero hay unas que vienen con 5 cajas. Una aquí, viene otra en medio y la de arriba igual abajo. 2 abajo, 2 arriba y la caja central. Siempre que hacemos la adaptación a esta cerradura, la Escurra 5000, va a ser exclusivamente 3 cajas. Vamos a tener que prescindir de 2 cajas. ¿Va a ser menos seguridad? La misma. A mí el tema de las cajas me da igual, entre comillas, ¿no? Porque a la hora de apalancar la caja central, los 3, 5 o 7 puntos, lo he dicho varias veces, se van a retraer, se van a introducir, o sea, apalancan en medio y esto comanda las demás cajas. Entonces, que lo sepan, que va a haber menos cajas si es de 5, pero que no se va a ver afectada la seguridad. Bueno, vamos a montarla. Nos preparamos para cortar la cerradura. Como norma general vienen más grandes que la puerta que nosotros tenemos. Así que hay que cortarla y para eso usamos nuestra mega radial. Como han podido observar, antes he marcado con un trozo de cartón que viene en la caja que me hace de escuadra. El corte no tiene que ser perfecto, pero al menos que saque escuadra. Una vez le hemos realizado ese corte perfecto, ahora ya nos disponemos a montar la cerradura en el hueco que ha dejado la anterior. Ahora nos corresponde fijar bien la puerta y lo vamos a hacer con esos tornillos doraditos, que no se note la estética. Y hacemos un taladro con una corona dentada para el alojamiento del escudo protector. La corona que usamos en este caso es de 52 milímetros. Nos está costando, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso para contarles una cosita de la estructura de la puerta. Van a ver imágenes, lo cual muestra cómo esto es una puerta semiacorazada. No lo sabíamos, como norma general son puertas de madera, pero es que el grosor es casi 3 milímetros. La chapa o la estructura, el tubo con que han hecho la puerta, está de maravilla. Va a tener más seguridad, lo que le estaba comentando a él, va a tener mucha más seguridad por la estructura de la puerta. Lo único es que a nosotros nos va a costar el doble. No pasa nada, porque se hace. Continuamos. Es tan gruesa y tan fuerte que hemos tenido que estrenar otra corona dentada porque la que teníamos antes se le ha comido los dientes y mira que no estaba mal. Bueno, dejando a un lado la dureza del material de la puerta, vamos ahora a instalar el cilindro, que es el objetivo de esta reparación, poner un cilindro que sea anti-bumping, anti-impresión y anti-rotura. Después del cilindro le instalamos un escudo acorazado, en este caso con una placa alargada para que cubra algunas de las imperfecciones y porque es el que pide el modelo de la cerradura.
En este caso y de forma atípica nos hemos encontrado este pomo, que normalmente suele ir en el centro de las puertas, lo hemos tenido que quitar y desplazar un par de milímetros hacia abajo porque estaba rozando con la parte inferior del escudo. Un detalle que no se nos puede olvidar comentarles es que este escudo va sujeto con 4 tornillos por el interior y aquí estamos apretándolo equilibradamente. La manilla que tenía anteriormente ya la hemos reciclado porque solo vale para llave de gorjas. En este caso le hemos puesto una con boca llave para perfil europeo de 85 milímetros entre ejes. Bueno, les confieso que este es un trabajo que a mí me está gustando mucho, también el video, imagino que a ustedes también. Háznoslo saber a través de un like. Un detalle, esa punta con que estamos atornillando no es la adecuada para ese tornillo y muchas veces se los he dicho en videos. Recuerdan que les mencioné en el inicio del video que también íbamos a instalar un cerrojo que iba a llevar un bombín, pues es lo que estamos haciendo en este paso. Estoy ampliando el agujero del bombín para poder meter un bombín guía y hacer un taladro por la parte exterior para instalar nuestro escudo protector. Cuando me preguntan si vale la pena invertir en reforzar la seguridad de nuestras puertas, esto es un claro ejemplo de que sí vale la pena. Tenemos una puerta con una muy buena, una excelente estructura y actualizada con ese cerrojo, con la cerradura principal, doble escudo. Tenemos una vivienda más que protegida. Este tipo de cerrojos a mí me gustan mucho por el hecho de que puedo proteger el cilindro con un escudo por el exterior. Los escudos me están protegiendo la cerradura y a la vez la cerradura me está fortaleciendo la estructura de la puerta. En este caso el cerrojo ayudándome a proteger o a protegerme contra el apalancamiento de la puerta. Bueno, dejamos a un lado la cerradura, los cerrojos, los bombines, porque esto ya lo tenemos finiquitado. Vamos ahora a continuar con la parte del cerco y la pletina que va en la parte extrema la vamos a quitar y reemplazar por esta nueva. Y como no, tomando nuestras medidas, haciendo la escuadra y cortando para que quede perfecta. Bueno, y eso se está poniendo bueno e interesante. Ahora estamos preparando el cerco con esta broca de pala y el taladro. Os doy un consejo, tener mucho cuidado con este tipo de herramientas porque pueden llegar a ser peligrosas. Somos profesionales, hacemos este trabajo todo el tiempo, pero en un descuido nos podemos hacer alguna herida. Oye, no estarás viendo estos videos sin suscribirte, ¿no? Que no me entere. Que sé abrir puertas y coches y cajas fuertes. Cuidado, ¿eh? Bueno, ya hemos terminado. Ha costado, cuando las puertas son de buena estructura, el tiempo de instalación se alarga y esto es positivo para el propietario porque tiene una puerta que le va a cumplir con las necesidades que tiene. Hemos puesto, como les expliqué al principio, bombín con escudo protector por el exterior, cerrojo con escudo protector por el exterior. La cerradura de abajo nos va a dar 2 vueltas con 3 puntos y la de arriba nos va a dar 4 vueltas, aunque en realidad entra a partir de la segunda. La segunda, la tercera y la cuarta. La primera, como tiene un pequeño perfil en Z, no entra, pero bueno, suficiente. Esta distancia que entra es la justa y la necesaria para que cumpla con su objetivo. Por el exterior, vamos a quitarle las vueltas, por el exterior también su pequeño escudito con su embellecedor, que volvemos a lo que les conté al principio. Él se deja esta llave en por el interior girada, se la deja aquí un poco girada, tiene otra llave y no van a poder abrir, ¿no? Aquí no va a poder abrir, pero si lo hace por la parte de abajo, sí, lo mete estos doble embrague, estos embrague simple. Aquí sí va a poder hacer uso de la cerradura. Va a girar las 2 llaves. Ahí. Y ese es el resultado final. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.